por la presentación y por este evento que ha organizado Rankia. Sabemos que el público latinoamericano es muy fan de True Value y en especialmente con los nuevos proyectos que hemos lanzado y demás. Entonces, esta presentación creo que valga un poco para ver la filosofía de inversión que tenemos y sobre todo que saquéis una conclusión interesante pues, de lo que está sucediendo en los mercados y especialmente lo vamos a centrar en small caps, porque ya sabéis que somos, o empresas medianas, en True Value somos muy fans de este estilo de inversión porque pensamos que es un activo muy rentable a largo plazo y además en la situación actual de mercado pues pensamos que cotizan con una infravaloración muy importante respecto a grandes compañías y también históricamente rara vez han estado a esta valoración como grupo de compañías. Entonces vamos a ver por qué se ha dado esta situación, cómo puede evolucionar a futuro y luego dos ejemplos, ya yendo un poco más a concreto de lo que estamos hablando a nivel general de dos inversiones que tenemos en True Value para ejemplificar un poco esto que hemos visto. Antes de comenzar, no quiero que nadie venga aquí pensando que son recomendaciones de compra o venta, que es muy habitual. Al final esto simplemente es lo que hacemos en True Value. Pensamos que es bueno explicárselo al partícipe, por qué invertimos, cómo evaluamos las inversiones y que pues, los partícipes o posibles personas que estén interesadas en el futuro en invertir en el fondo pues tengan un poquito de información acerca de cómo es el proceso de inversión y que no parezca esto pues una caja negra, ¿vale? Entonces tenemos que saber también que invertir en fondos de inversión tiene riesgo y que las opiniones que yo tenga de las compañías en esta presentación pues son mías, subjetivas y no tienen por qué cumplirse a futuro y por eso de hecho construimos una cartera diversificada de acciones donde pues no sabemos qué ideas irán bien, esperamos que sean las principales posiciones del fondo, pero por eso es importante diversificar, ¿de acuerdo? Seguro que conocéis ya los resultados de True Value, en el fondo más, la estrategia más longeva, tenemos este objetivo de rentabilidades de doble dígito y de los 9 años que llevamos completos de gestión, pues 7 lo hemos conseguido. 2018 y 2022 fueron especialmente complicados. Luego vinieron periodos interesantes o deberían venir ahora a futuro. Entonces, es lo habitual, no se puede tener, sobre todo porque el fondo es 100% de renta variable, no podemos pensar en tener todos los años rentabilidad positiva. Entonces, bueno, pues el año pasado tocó un año complicado y gracias a eso pues ha alcanzado la situación de la que vamos a hablar ahora a continuación, ¿vale? Entonces, lo importante es un poco la actualidad de los mercados y qué es lo que ha sucedido. Este gráfico creo que lo he mostrado alguna vez, pero es muy importante recordar, ¿vale? Cuando la Fed realiza subidas de tipos del 5% o más, no se nota inmediatamente. Por eso la gente ahora se está empezando a confiar un poco en el mercado de, bueno, la Fed ha subido tipos, no ha pasado nada, la cifra de crecimiento del PIB del tercer trimestre va a ser récord y pues el mercado, especialmente grandes compañías, pues empieza a recuperar porque es lo habitual cuando se recupera el ciclo que primero sean las grandes compañías. Entonces, este estudio que hizo Apollo Group de situaciones similares e históricas, ¿vale? Aunque la historia no se repite, pero puede que se parezca bastante y tiene sentido, las subidas de tipos no se materializan en la economía real al día siguiente, sino que tardan un tiempo en transpirar hasta que esas deudas antiguas se tienen que renovar por intereses nuevos o a la gente le ajustan sus tipos de interés y demás. Entonces, lo que explica Apollo Group es que normalmente hay un delay de 4 o 5 trimestres hasta que esto sucede, desde que la FED ha subido tipos. Entonces, llevamos con tipos al 5%, pues prácticamente ya 9 meses, 3 trimestres, con lo cual los próximos 3, 4 trimestres son clave. Por ello se explican en este punto que para el segundo trimestre del 2024 o el tercero, la subida de tipos podría tener un efecto negativo sobre el PIB americano del menos 2%, lo cual equivaldría a que si se espera que el año que viene las expectativas son de crecer el 2 y le quitamos 2 por el efecto de interés es 0. No llegaría a ser recesión, pero sí que podría potencialmente asustar a los mercados, sobre todo ahora cuando se está hablando mucho del soft landing, de que lo peor ya ha pasado, que la Fed va a bajar tipos y la Fed también es consciente de esto y no quiere pues relajarse demasiado temprano, que fue errores que cometió en el pasado por bajar tipos antes de que se empiece a sentir un poco la economía real. Esta gráfica es muy interesante. Es la M2, el dinero, la cantidad de dinero en circulación respecto al PIB nominal. Entonces vemos que hubo una inyección muy importante de dinero cuando el COVID, el confinamiento y todo, porque hacía falta, porque la economía estaba parada y había que estimular la economía, pero desde entonces ya se ha retirado gran parte de esto. Y vemos que hay una tendencia desde hace muchos años
en torno al crecimiento habitual de la economía, pues tiende a revertir y los bancos centrales lo que han hecho es retirar esa liquidez del sistema, lo que se llama el famoso QT unido a la subida de tipos de interés, ¿de acuerdo? Entonces, esta quantitative tightening que se llama retira liquidez y especialmente en small caps y en empresas medianas tiene un efecto desproporcionado porque al ser menos líquidas y estar el mercado con miedo en la actualidad, cualquier pequeña venta se magnifica, si una empresa publica malos resultados no hay compradores naturales, con lo cual solo hay presión bajista y pueden llegar a bajar un 20 o un 30% con pequeñas correcciones de beneficios del 3 o el 5%, lo cual es bueno si es eres un inversor a largo plazo, pero a corto plazo, pues creo que es interesante pues, explicarse un poco a los partícipes y ya estéis invirtiendo en True Value o simplemente os guste este estilo de inversión, de seleccionar acciones y demás, pues es un poco lo que está sucediendo. Esto unido, además, que no está habiendo OPAs o ofertas de adquisiciones completas de acciones que están infravaloradas, por la situación de tipos de interés, porque nadie está moviendo el capital, no se sabe cómo se va a poder financiar esas compras, si va a estar más cara la financiación dentro de 3 meses o más barata, porque la Fed tampoco da mucha claridad. Entonces, hasta que eso no se resuelva, que eventualmente se resolverá, y siempre ha sido así en los mercados, pues no hay esa visibilidad. El nivel de quiebras a nivel de bonos, tanto corporativos como especulativos, está aumentando. Quizás estamos ya casi en niveles de parones económicos como el de 2016, que no llegó a ser una recesión, pero sí fue un parón económico importante. No a niveles del COVID ni anteriores crisis, pero sí que se ve que está repuntando. Y bueno, no es del todo malo que haya un poco de limpieza en el sistema y luego se vuelva a generar un ciclo económico y tendremos pues entre 5, 8 o 10 años de prosperidad y entre medias, pues nuevamente hay que aprovechar esas oportunidades. Estos son el número de salidas a bolsa que también indica un poco la euforia o la depresión en el mercado. Entonces, la gente, cuando hay depresión en el mercado, no saca a cotizar empresas porque saben que van a obtener una peor valoración por sus compañías. Entonces, esos años en los que hay pocas salidas a bolsa normalmente han sido muy buenos para invertir porque te transmite ese mensaje de que las valoraciones están bajas. Entonces, de las empresas ya existentes en el mercado, pues suele ser positivo. Entonces, vemos que este año tan solo ha habido 15 salidas a bolsa en Estados Unidos y es una cifra bajísima. En épocas bajas, por ejemplo, 2001, 2002, 2003, que es esta zona que señalamos aquí, fue un periodo muy favorable para invertir. Obviamente el año 2008 estamos a niveles casi como el actual y lo más parecido en la actualidad fue 2016, que también, como hemos visto antes, hubo un pequeño parón económico, pero esta parte pues, es bastante favorable y es un buen indicador de cómo está el sentimiento del mercado. Entonces, fuera de las 8 magníficas acciones que todo el mundo conoce, de Nvidia, Tesla, Microsoft, pues que están subiendo, están en casi máximos históricos, con un poco todo este hype que hay de la inteligencia artificial, que es una oportunidad muy interesante y demás, pero tardará años en materializarse. Se ha generado una dicotomía de mercado que ya ha pasado otras veces y que normalmente la historia nos demuestra que ha sido una oportunidad histórica para aprovechar este momento en empresas menos seguidas por el mercado, que además les ha perjudicado esta situación de la liquidez y demás. Entonces, este gráfico es bastante revelador. Le tomé la foto hace unos días, ahora de hecho está más bajo, está cotizando a 1780 el índice, el Russell 2000, que es como el índice más famoso de pequeñas compañías porque agrupa las 2.000 principales compañías de baja capitalización o media capitalización de Estados Unidos y podemos ver que en los últimos 5 años, desde agosto del 2018 hasta ahora, no ha hecho absolutamente nada. O sea, ha sido rendimiento 0%, cuando normalmente históricamente suele dar un rendimiento del 12%. Si os cogéis un montón de gráficas aleatorias a nivel de acciones particulares, vais a ver la misma historia. Vais a ver mercados laterales o pequeñas subidas. El único año de estos 5 años que fue positivo para small caps fue del final del 2020 hasta un poco entrado 2021, ¿vale? Pero el resto ha sido todo viento de cara, negatividad y apatía por parte de los inversores, ¿vale? Entonces, gracias a eso hemos llegado a este punto. Como veis aquí, os señalo con esta línea roja, estos son unos estudios muy interesantes de Giardini, que muestra la valoración de las 8 megacompañías más conocidas del mundo, ¿vale? Luego está la valoración del SP500, que es la línea roja. Y luego están las acciones pequeñas y medianas, que son las que están infravaloradas, que es la línea verde y la azul. ¿Veis cómo históricamente, antes del 2017 o 16, las líneas verde y azul cotizaban más caras que el SP500? ¿Por qué? Porque las empresas pequeñas, el mercado sabe que
dan mejor rendimiento a largo plazo porque son empresas que crecen más, generan más valor y al final la bolsa tiende a reflejar, sobre todo a largo plazo, a corto no, pero a largo plazo tiende a reflejar esa generación de valor. Entonces es normal que cotizasen al mismo valoración o con algo de prima. Pero a partir del 2017 se estableció esta narrativa de que las empresas grandes son las que generaban más valor, que las pequeñas pues no generaban tanto valor. También han contribuido los procesos de bajos tipos de interés, de pues, toda la expansión cuantitativa y todo esto, ¿vale? Total que hemos llegado a esta situación que vemos aquí, a día 21 de agosto. Las empresas pequeñas están a valoración de 13 veces, las grandes están un pelín sobrevaloradas, quizás podríamos ver, pero tampoco nada fuera de lo normal, a unas 18 o 20 veces, pero las empresas grandes sí que están mucho más altas la valoración, de casi 30 veces beneficios, ¿vale? Entonces, simplemente si las empresas pequeñas convergen a la valoración del SP500, ¿no? Ya de las muy grandes, sería una revalorización del 50% a nivel de todo el índice, que acciones individuales bien seleccionadas deberían funcionar mucho mejor. De hecho, ahora se han recuperado un poco las valoraciones, pero con las caídas que ha habido recientemente, volvemos a estar, fijaros que las valoraciones a final del año pasado, que era también bastante ridículo y muy similar a la actual, estaban a niveles del COVID, que fue una oportunidad histórica para invertir, los mínimos del COVID, y si os remontáis más en el tiempo, veis que ni tan siquiera la crisis del 2011 se bajó por debajo de 12 veces beneficios. De hecho, las small caps tan solo llegaron a estar más baratas en unas pocas semanas del año 2008, que veis aquí llegaron a tocar 8 y 9 veces beneficios porque eso también fue una oportunidad pues, de una entre 40 años y no sé si volverá a suceder o no. Pero ahora no estamos muy lejos, que es lo importante de esto. Y normalmente veis que la media de valoración pues eran estas 17 veces, 18 veces beneficios. Entonces, creo que es bastante ilustrativo este tipo de gráfico. Y este gráfico es todavía más ilustrativo. Esto muestra la relación de valoraciones de empresas grandes contra empresas pequeñas. Y vemos claramente 3 periodos históricos que están señalados en rojo. Diciembre del 73, enero del 2020 y ahora mismo, bueno, diciembre del 2022. Esto falta un poco actualizarlo, pero estamos en el mismo punto más o menos de valoración, ¿vale? Entonces, 100% más o menos, o quiere decir que están ambas estilos de inversión en la misma valoración. Si, por ejemplo, son 20 veces beneficios anuales que genera todo el índice, pues ya estaría ahí. Entonces, esto es la media. Hay periodos, por ejemplo, del año 69 al 73, esos 4 o 5 años. De hecho, en el año 69 fue cuando Warren Buffett cerró sus especie de fondos de inversión, aunque se llamaban partnerships, y devolvió el dinero a los partícipes porque dijo, oye, no soy capaz de encontrar más ideas de inversión, el mercado está muy peligroso y había también una euforia muy grande por invertir en estas grandes compañías. Entonces, se llegó a cotizar con una valoración, un descuento de casi el 30%. Si investigamos la historia, las revalorizaciones que hubo luego desde el año 75 al 82, esta corrección de la anterior bajada, fueron espectaculares. En small caps, como grupo, llegaron a subir durante 7 años una media de un 25% anual. En enero del 2000 pasó lo mismo. Había mucha euforia por invertir en aquella época eran grandes compañías como, por ejemplo, Intel, Microsoft, Cisco Systems, con todo el tema de la euforia de Internet, de la digitalización, pues esas compañías eran muy populares. Entonces la gente dejó olvidadas, las empresas pequeñas no generaban interés y esa vez fue más pronunciado y en menos tiempo que ahora el movimiento. Duró 2 años, 98-99, pero luego los siguientes, como veis en el gráfico, hasta 2012-2013, fueron 12 años espectaculares para invertir en small caps. Y ahora pues hemos llegado a la misma situación que a partir del año 2018, que es aquí, pues veis que de nuevo cotizan con un descuento muy grande. ¿Que puede ser un poco más? Sí, pero probablemente la historia indica que no debería ser mucho más. Entonces, a largo plazo sabemos que la bolsa sigue los beneficios. Aquí podéis ver el SP500 sobre los beneficios. Entonces, si nos tratamos de predecir cómo van a ir los beneficios, pues predeciremos el futuro de la bolsa, que es lo que nos centramos en True Value. Y la pregunta es, oye, ¿para qué ha pasado esta situación en la actualidad? Es que están generando más valor las compañías, están creciendo más los beneficios de grandes compañías. En este gráfico se puede ver desde el año 2009, que abarca ya muchos años, casi 14 años, la evolución de beneficios, el forward earnings, por acción, para contar la dilución que hacen las acciones para ser todavía más justos. Y podemos ver que el SP600, que es otro índice muy popular de las 600 compañías más pequeñas que selecciona Standard & Poor's de Estados Unidos, vemos como desde mínimos han crecido los beneficios un 400%. Sin embargo,
las empresas grandes vemos que son las que menos han crecido y las medianas, que tienen sentido, pues que estén en el punto medio, han crecido un 350%. Entonces, no parece nada indicar de que esto haya cambiado. De hecho, desde 2018, que las small caps no han subido, vemos que están mucho más altos los beneficios, casi un 100% más altos. Pero el comportamiento en bolsa ha sido cero. Y en empresas grandes vemos que estaba en 150 y han subido un 70% los beneficios. De hecho, han subido menos, pero sí que el mercado lo ha recompensado con subidas del 50 al 60%, más dividendos. De hecho, si vemos aquí los ingresos por acción del SP500, vemos que los últimos 20 años se ha multiplicado por 2, ¿vale? Lo cual equivale pues, a crecer una media del 4, el 5% anual, que es lo que crece el PIB, o un poquito más, porque son empresas cotizadas, ¿vale? Pero si nos vamos a empresas pequeñas o medianas del SP400 o el 600, vemos una historia muy diferente, vemos más crecimiento. Han multiplicado los ingresos por 3 o por 3 veces y media en este mismo periodo exactamente, en 20 años. Con lo cual, vemos que siguen generando más valor. Y sigue siendo así incluso desde la historia más reciente, desde 2018, si calculáis en el gráfico donde ha estado, ¿vale? Y si vemos los beneficios operativos del SP500, en 20 años ha multiplicado por 4, que está bien. Por eso el índice más o menos ha multiplicado por 4. En el año 2002-2003 el índice SP500 cotizaba en 1.000 puntos o 1.200 y ahora recientemente ha estado en 4.600. Pues es multiplicar por 4 y se ve perfectamente esa correlación. Pero ahora viene lo interesante. En empresas medianas o pequeñas no ha multiplicado por 4, ha multiplicado por mucho más, por 6 y por 7 veces en el mismo periodo, ¿vale? En estos 20 años. Entonces se puede ver que hay y sigue habiendo una generación de valor superior. ¿Qué ha pasado? Pues que el año pasado corrigieron un poco los beneficios con la crisis de inflación y lo mismo sucedió, si veis aquí arriba, en el SP400 y en el SP600, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las previsiones futuras de los beneficios de small caps? Esta imagen está tomada de Bloomberg y son los beneficios operativos, EBIT, ¿vale? Y podemos ver que desde el año 2018, en una base de 100, se espera que para este año o el siguiente, las previsiones que hay de los analistas, con el guidance que dan las compañías, estén en niveles de 200. Entonces, eso implica un crecimiento, como vimos antes, no solo del SP600, sino en otro índice totalmente diferente, como es el Russell, nos confirma lo mismo de que los beneficios estarán probablemente un 100% o un 150% superiores a lo que estaban en 2017 o 18, con lo cual pues, se ve claramente la tendencia. Sí, en los últimos 12 meses han descendido levemente por el tema de la inflación, la subida de tipos y demás, pero no es muy diferente al comportamiento de grandes compañías. Entonces, la pregunta es, ¿qué podría suceder a futuro? ¿Vale? Teniendo en cuenta que el Russell 2000 lleva 7 años consecutivos de hacerlo peor que las grandes compañías. Normalmente veíamos que en hay periodos que lo hacían mejor, porque esta gráfica compara cuando lo hace mejor o peor. Las barras por debajo de 0 indican underperformance del Russell 2000. Años como el 2000 o el 99, pues veis que son muy negativos, pero ahora llevamos también años muy malos. Entonces, lo normal es que luego haya años bastante buenos, ¿vale? Si miramos un poco la historia. Recordando el gráfico de antes, ¿vale? Si vemos lo que pasó en el año 2000, ¿vale? Que llegaron las small caps a un nivel de valoración muy alto, en el siguiente gráfico os he graficado el SP400 y el Russell 2000 en verde y amarillo. Y podéis ver cómo las grandes compañías, a partir del año 2001, 2002, que estaban ya muy baratas, lo han hecho bien, hasta 2018, pero podéis ver cómo las pequeñas y medianas lo hicieron significativamente mejor, lo cual son rendimientos anuales muy superiores. De hecho, las compañías grandes se tiraron 12 años laterales, entre 2000 y 2012, tuvieron rendimiento cero, mientras que las empresas pequeñas sí que tuvieron un rendimiento positivo de más del 100% cuando se alcanzó ese punto de infravaloración. Y otro ejemplo adicional, cuando vemos ese gráfico, ese periodo muy similar al actual, porque también hubo inflación como ahora, hubo subidas de tipos de interés, y he conseguido encontrar este gráfico histórico y quiero que os centréis en la línea gris, que son las small caps, y la línea amarilla, que son las empresas grandes. Vemos como en ese periodo, cuando bajó el mercado, la famosa crisis del 74, las empresas pequeñas y las grandes bajaron. De hecho, bajaron más las pequeñas, como ahora. Casi un 50% y las empresas grandes un 40%. Lo curioso es que después, como estaban tan increíblemente baratas, desde una base de 50, se fueron a una base de casi 250 en el año 81. O sea, fueron 7 años gloriosos para invertir en small caps con rendimientos anuales, lo que decíamos, del 25% anual. Y lo curioso es que puede pasar, mucha gente ahora no lo contempla y eso es lo curioso, que muchas veces el consenso en el mercado está equivocado. Si veis la línea amarilla,
estuvo plana, lateral, no hizo absolutamente nada durante 10 años. Que pasó lo mismo, entre el año 2000 y 2012 ya vimos que pasó eso mismo. Cuando la gente tiene euforia por un estilo de inversión, lo lógico, como ya está caro, es que vaya peor a futuro. Pues aquí pasó exactamente lo mismo. Entonces, por eso pensamos que la situación actual es muy interesante y sobre todo para generar rendimientos positivos a futuro en entornos de mercado que incluso pueden ser complicados, como los años 70. Y además, para agravar este problema, hay una alta expectativa de crecimientos y de beneficios ahora mismo en grandes compañías. Este estudio, sobre todo la línea verde, el LTEG, es el Long Term Earnings Growth que espera el mercado. Esto está creado en base a las previsiones de los analistas que están publicando sus precios objetivo con modelos a 5 años, ¿vale? Para los próximos 5 años, en estas 8 megacompañías que tenéis aquí en la letra pequeña, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, los analistas ahora mismo veis cómo se han disparado totalmente las expectativas de beneficio, como es el único refugio que hay en el mercado, en el único lugar donde se ha ganado dinero en el último año, pues son enormes las expectativas, o sea, prevén crecimientos del 35%, cosa que no pasaba ni en 2016. Y esto no tiene sentido y es muy difícil que se cumpla porque al ser compañías muy grandes, tienden a ralentizarse la tasa de crecimiento. O sea, cuando tú ya capitalizas 1 trillón, 2 trillón y ya vendes iPhones o software como Microsoft en todo el mundo, no puedes, sí, puedes sacar productos nuevos y demás, pero un 35% son expectativas demasiado altas que no se han cumplido ni los últimos años atrás y es muy difícil que se cumplan a futuro, pero el mercado está sesgado a eso porque no son perfectos los mercados, sobre todo a corto plazo. De hecho, esto ya pasó en episodios anteriores. Estos son las expectativas de inversores individuales de retornos en ese periodo como el actual del año 2000. La gente estaba esperando rendimientos anuales del 16%, cuando la bolsa normalmente da un 8 o un 10. Y especialmente en ese momento era muy complicado cumplirse eso porque veníamos de subidas los años previos enormes, como ahora. Entonces, ese es el cóctel definitivo para grandes caídas. Entonces, no se acabó cumpliendo. Y desde el año 2000 lo que sucedió no fueron rendimientos del 16%. Lo que la gente obtuvo en ese grupo de acciones fue 12 años laterales de rendimiento cero. Por eso, cuanto más extremo es la expectativa, peor es el rendimiento. ¿Vale? Y lo que estamos viendo en la actualidad. De hecho, en aquella época, los partícipes de mercado, el consenso de Wall Street en el año 2000 en el pico, tenía una expectativa mucho más baja que ahora de beneficios a futuro, 5-year, de crecimientos de beneficios empresariales del 18%. Fijaros que ahora estamos hablando del 35% para un grupo de compañías más grandes, ¿vale? Pero justo cuando mayor era la expectativa de crecimiento, porque los años previos habían sido buenos, la línea gris fue luego lo que se materializó, lo que acabó siendo. Y acabó siendo exactamente los siguientes 5 años 0% de crecimiento. O sea, podéis ver cómo muchas veces esta teoría del mercado eficiente y que el mercado es sabio se equivoca gravemente o por un margen amplísimo. De hecho, cuanto mayor es la expectativa, menor acaba sucediendo. Y ahora recordemos que estamos en la misma expectativa, especialmente para este grupo de compañías. Y también para el SP500 la expectativa es mucho mayor que para compañías medianas o pequeñas, a pesar de los datos que hemos visto y que nada hace pensar que vaya a cambiar a futuro. Para ejemplificar esto, tenemos 2 ejemplos sencillos en cartera. Una de ellas es una pequeña compañía italiana que hace productos de alimentación como productos lácteos, yogures o productos también de pasta fresca, noodles, pasta italiana y demás. Y tiene una buena posición de mercado. De hecho, tiene la posición número 2 de mercado en Alemania, exporta bastante, ha podido trasladar a los clientes toda la subida de inflación, ha recuperado ya todos los márgenes. Hay una familia que dirige el negocio y que está muy alineada. Apenas tienen deuda en la actualidad. Y bueno, pues cumple muchas características. Tiene un buen crecimiento histórico, generan mucho valor, tanto crecimiento orgánico. En la actualidad están creciendo casi un 20% de forma orgánica, más algunas adquisiciones. Entonces, normalmente este tipo de compañías, el mercado las valora entre 12 y 15 veces. De hecho, compañías más grandes ahora mismo están en esta valoración y 7 o 10 veces EBITDA, ¿vale? De hecho, aquí en España hay una compañía muy similar que se llama Ebro Fruits, que hace lo mismo, hace pasta fresca, productos de alimentación y demás.
y que está cotizando precisamente esas valoraciones. ¿Por qué? Porque es de mucho más tamaño y este otro tipo de compañías, como capitaliza solo 300 millones, más o menos, pues están un poco más olvidadas por el mercado. Entonces, ante una crisis, pues ha demostrado la compañía que es un negocio muy resistente ante los ciclos económicos, porque la gente al final tiene que alimentarse, no van a dejar de consumir pasta, arroz, productos lácteos, yogures, leche, lo que sea, ¿vale? Entonces, la cuestión es que la acción cotiza solo a 6 euros. De beneficios normalizados, nosotros calculamos que es en torno a este año a 1 euro por acción. La empresa tiene un plan de crecimiento más agresivo, pero aquí hemos puesto proyecciones que son mucho más conservadoras. O sea, esta es simplemente una página de un pequeño resumen de un análisis más profundo que hacemos internamente. Pero la cuestión es que valorando a 12 veces beneficios, que no es descabellado que la compañía está a esta valoración hace 2 años, que es donde suceden las transacciones privadas del sector, mínimo es 12, pero pueden llegar a ser 15, 18 veces beneficios. Y no encontramos explicación más allá de que es una compañía pequeña, que hay esa apatía por invertir y que quizás está en un mercado italiano que, bueno, es una economía sólida, que no tiene mucho crecimiento, pero no estamos invirtiendo en algún país por ahí exótico o inestable. Entonces, observamos tasas de rendimiento para los próximos años del 25% anual de media o que la acción, pues dependiendo del escenario, podría llegar a triplicarse en los próximos 3, 4 años o incluso pues, al año que viene doblar si recibe un poco de cariño por el mercado, una valoración que seguiría siendo baja, pues es razonable. De nuevo, esto que hemos visto antes en nuestros gráficos, recordad que son gráficos multianuales, con lo cual nosotros llevamos 5 años malos, pero podrían ser 6 o 7, 2 años más. Por eso al partícipe le decimos, oye, hay que tener paciencia, en el sentido de que no podemos controlar el mercado, sabemos que eventualmente sucederá, no sabemos el timing, todo esto se tiende a corregir porque estamos hablando de empresas de cientos de millones de euros, entonces a nadie le amarga un dulce. Podría venir otra empresa que lo comprase, o un private equity, o la propia directiva podría comprar toda la compañía, o la empresa está recomprando acciones porque piensan que son baratas. Entonces, al final, pues puede haber partes interesadas, pero no sabemos si esta corrección del mercado pues será el próximo año, dentro de 2, pero bueno, pensamos que si la FED está normalizando los balances, dejan de subir tipos o dan un poco más de claridad en la política monetaria, ya será suficiente normalmente para tener un poco más de visibilidad. Y luego el segundo caso es una compañía que de hecho tiene parte de su negocio en Latinoamérica, que es Teleperformance, a lo mejor algunos de vosotros lo conocéis, que son servicios de call centers externalizados y que es un sector con muchos vientos de cola porque las compañías están haciendo mucha externalización de esta clase de servicios porque Teleperformance lo hace mejor y más barato que lo que hace el propio cliente. Tiene la marca, ¿vale? Porque los clientes le van a ceder su base de datos de clientes, de muchos negocios como el bancario, el de seguros, sectores de energía, están regulados y la empresa pues tiene que tener unos controles internos muy sólidos y en cualquier estudio que veáis de la industria, de servicios de externalización de atención al cliente, Teleperformance siempre está como el líder de mercado. Y era una acción hasta hace muy poco muy querida por el mercado. Había dado unos rendimientos espectaculares. Los últimos 10, 12 años en bolsa había pasado de apenas estar en 20, 30 euros a casi 400 euros. Y la compañía normalmente crece mucho más que el mercado, lo cual indica una posición competitiva buena. Y suele tener crecimientos orgánicos del 8 al 10% a la vez que se van expandiendo los márgenes estos años, ¿vale? Entonces, nosotros entramos en la compañía cuando se ha generado todo este hype por la inteligencia artificial, porque la gente piensa que va a acabar con este negocio. Cuando que la inteligencia artificial no es más que una herramienta de productividad. Teleperformance ha vivido otros periodos de herramientas de productividad. Por ejemplo, antes había una persona cogiendo el teléfono y te decía, oye, ¿qué es lo que desea hacer usted? ¿Qué gestión necesita? Entonces, eso ahora pues es como un robot que te dice, diga o enuncie lo que desea. Pues yo qué sé, quiero dar de baja mi servicio. Y te dice, diga su nombre o su documento de identidad. Y bueno, y luego ya a lo mejor en el último paso llegas a un representante, ¿vale? Pues la inteligencia artificial, lo que dice la empresa es que un 20, un 30% de la empresa se podrá automatizar, lo cual les reducirá enormemente los costes, igual que hicieron herramientas de productividad anteriores a esta. Que sí, la inteligencia artificial es 2, 3 veces más grande que eso, ¿vale? Entonces, el efecto ellos esperan que sea el mismo, que se expanda el margen de beneficio porque necesitarán menos personal
y compartirán ese ahorro de costes con el cliente. Entonces, a nivel de ventas quizás crecerán un poco menos, pero el margen crecerá más. Y ese proceso le ha beneficiado mucho estos años. Igual que herramientas automatizadas que tiene la compañía hoy en día, que te atienden por WhatsApp y tú explicas ahí lo que quieres, te sale un menú, vas dando 1, 2, 3 o lo que sea, y pues eso reduce el nivel de coste en personal. Y además, las empresas grandes como Teleperformance tienen una ventaja muy grande respecto a las empresas pequeñas de su sector, y en el sentido de que si estas tecnologías de inteligencia artificial prosperan, tienen la capacidad financiera para hacer esto. Porque da igual que factures 100 millones que 10.000 millones con factura Teleperformance, que desarrollar una buena herramienta le va a costar igual. Entonces, esto va a dejar fuera del mercado, si progresa encima, a compañías más pequeñas, con lo cual Teleperformance debería acaparar esto, ¿vale? Esto es un proceso que tardará 2, 3 años que el mercado se dé cuenta, ¿vale? Ahora mismo está el mercado, porque el ser humano es así, el miedo, esto va a desaparecer, cuando que no va a ser así. De hecho, a veces hemos invertido en compañías, por ejemplo, como Void Group. Ponemos el ejemplo de cuando pues, salió el coche autónomo, iba a ser el fin del negocio y, bueno, pues el coche autónomo será una realidad, pero a lo mejor dentro de 10, 15 años, pero no está habiendo avances significativos. Entonces, y a las valoraciones que está actualmente el negocio, que son de 6, 7 veces beneficios del año que viene, lo que está diciendo el mercado cuando te valora una acción a 7 veces beneficios es que el negocio va a dejar de existir en 7 años. O sea, que ya no va a ganar lo mismo, cuando pues, a nosotros se nos hace bastante difícil que esto vaya a desaparecer en 6 años o en 7. ¿Vale? Porque, por ejemplo, el tema de los coches autónomos, pues sí, salieron un montón de vídeos muy impresionantes y tal, pero que han pasado 6, 7 años y no son una realidad. Y pasarán seguramente 6, 7 años y no serán una realidad. A lo mejor en 10, 15, 20, pues sí. Pero esa es la clase de extremo a la que hemos llegado en un negocio que, por otro lado, es súper predecible. O sea, en Truvalio nos gustan mucho este tipo de empresas, porque una empresa no puede cortar el gasto en atención al cliente, lo tiene que tener, vaya mejor o vaya peor la economía, tiene que hacer ese coste. A lo mejor crece un poquito menos la empresa, como este año, que esperaban crecer un 10 y al final va a ser un 6, un 7, pero esperamos que se expandan los márgenes, y ha hecho una adquisición muy interesante de una compañía muy buena, que se llama Mayorel, a precios muy atractivos, que cuando esté integrada en 2023, pues el ratio de endeudamiento bajará, tendrá una deuda a la media del mercado más o menos, y pues el beneficio por acción desde este año, que será 14, debería subir a 17, 18, y aquí lo que hemos proyectado es un crecimiento modesto en línea con el histórico y con estas previsiones de la propia compañía, ¿vale? Y también investigando un poco el sector y, bueno, esto lo que os digo siempre es una pequeña diapositiva, es algo que yo os cuento aquí en 5 minutos, pero detrás hay un trabajo pues de meses, de hablar con muchas compañías, de conocer el sector, de trabajadores, de, bueno, pues hacernos una idea de si el miedo que tiene el mercado se puede materializar o no. Entonces, esta compañía normalmente estos últimos 5 años ha cotizado a 18 veces. Entonces, está ahora mismo a 120 y estos son un poco los objetivos que nosotros tendríamos, ¿vale? Lo cual nos da una TIR pues, muy interesante. Entonces, estas acciones son principales posiciones en los fondos, de un 8, un 7% de peso. Entonces, estamos hablando de que podrían llegar a 2, 3 años triplicarse, y solo una posición haría que se recuperasen todas las pérdidas producidas en el año 2022. O sea, estamos hablando de una sola posición. Pero es que hemos visto antes Newlat, estamos en lo mismo, Nagarro, estamos en lo mismo, Go Easy, o sea, podría sacar aquí toda una lista de acciones de los fondos que pensamos que son siendo razonables en las valoraciones, y estos 10 años más o menos se ha tendido a cumplir cuando hemos hecho estas apuestas o estas inversiones concentradas en los fondos, y pensamos que lo lógico, después de contaros todo esto, cualquiera que lo viera sería, oye, pues está bien estar en estas inversiones, a pesar de que no sabemos cómo va a ser el próximo año o los próximos 2 años, pero hay unos vientos de cola, tanto a nivel de los índices de apatía por estas inversiones, que pensamos que es un buen caldo de cultivo para el futuro, y son dos inversiones que ejemplifican bastante bien la filosofía de inversión que tenemos ahora en Truvalio, y es pues una de las razones por las que yo personalmente he estado recientemente, durante los últimos meses, invirtiendo en el fondo y aumentando participación, es por lo que lo recomendamos a los partícipes. Al final siempre está el disclaimer de, oye, no sabemos, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero cuando hemos visto estos momentos de estrés de mercado, como 2018, en 2020, en la actualidad, pues luego normalmente ha habido un buen rendimiento en True Value. Y normalmente el ser humano, yo sé que cualquiera que vea esto y está invertido en True Value, pues dirá,
Lo que me pide el cuerpo, lo que te pide el estómago, ¿vale? Es desinvertir, estar en cautela, tener miedo y demás, ¿vale? Pero en bolsa se suele decir que hay que hacer lo opuesto a lo que te digan tus instintos más básicos y pensar de forma racional y ser inversores inteligentes. Y es donde se hacen las grandes fortunas en bolsa, aprovechando pues, las oportunidades de cuando la gente tiene miedo, hay pánico, ha habido apatía, ha habido pues, una serie de factores determinantes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, espero que os haya gustado esta presentación, que hayáis aprendido algo, lo más importante, que aumente la cultura financiera y muchas gracias pues, a todos los partícipes de True Value o los futuros que vayan a ser y también incluso alumnos de la Escuela del Arte de Invertir, que sé que muchos también estáis ahí en el proyecto, estaremos enseñando todas estas cosas para los que os interese, porque tenemos ese otro proyecto paralelo de la gente que le guste aprender a invertir por sí mismo, pues puede venir y yo mismo personalmente me voy a encargar de formar a estos alumnos y que podéis hacer esto porque incluso haciéndolo con carteras personales, pues se puede obtener rendimientos incluso superiores porque hay una variedad de oportunidades muy grande. Así que con esto me despido, espero que hayáis disfrutado, como os decía, y muchas gracias de nuevo a Rankia por organizar estos eventos. Y nada, espero que nos veamos en el futuro o si no, virtualmente, supongo que nos conoceréis de YouTube, pues seguiremos en las redes sociales. Así que nada más, un abrazo y un saludo en especial para Chile y toda Latinoamérica. Hasta luego.